Offside. Perfecto, pues hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas suscriptores del Rincón del Árbitro. Seguimos una semana más consiguiendo entrevistas a árbitros de diferentes deportes y en este caso tenemos con nosotros a Pablo Fuentes, árbitro de baloncesto que en este momento se encuentra podemos decirlo así, en paro. Así que ya lo saludamos. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy estudiando un año fuera con el programa Erasmus Plus en Luneburgo, Alemania, al norte de Alemania. O sea, en la zona ya se podría decir el círculo escandinavo, pues casi, porque el frío aquí es brutal. Estoy, como te has dicho, en paro porque he estado pitando 3 años en la Federación Murciana de Baloncesto. Empecé el primer año en la escuela de arbitraje, pitando minis y categorías de mini hasta infantiles, encontrando pues eso, conceptos y aprendiendo un poco, y luego subiendo un poco de categoría hasta pitar grupo 2, zonas, pues, partidos regionales, categorías base hasta junior, y ahora que pues me he movido fuera, estoy buscándome las castañas para enrolarme en la federación alemana y volver a pitar y quitarme el óxido. Bueno, eso está muy bien. Empezamos ya con la entrevista. La primera pregunta creo que es clara. ¿Cómo nació esa pasión tuya de arbitrar, o sea, ser árbitro de baloncesto? Vale, pues la historia yo siempre la cuento de forma graciosa porque yo me río por no llorar, en fin. Llevaba 3 años jugando al baloncesto federado. Tras el COVID no me apunté a ningún equipo pues, porque no se dio la ocasión en ese año del confinamiento, hablando con un amigo por la Play y demás que jugaba en un equipo cerca de mi casa, me apunté el año siguiente con él y por circunstancias de que se dieron, de que tenía mucha competición en mi posición, era más un calientabanquillos y alguien que jugaba muy poco tiempo porque el entrenador no daba abasto con toda la rotación, no sabía cómo rotar y terminaba más puliendo madera que jugando. Entonces pensé, pues para estar pagando la ficha y no jugando nada, me pongo a arbitrar, con lo compagino con jugar hasta final de temporada y luego me enrolo siendo árbitro completo. Y en vez de ver los partidos y pagar fichas, veo partidos y me pagan. ¿El hecho de jugar al baloncesto previamente te ayudó a descubrir ese, o a lo mejor dicho decir, bueno, ¿cómo tiene que ser eso de pitar, ser árbitro de baloncesto, el ser el que imparte justicia en el partido? Bueno, primero que haber jugado antes te ayuda a tener más empatía con los jugadores y comprender los conceptos más rápido. Y normalmente para ser árbitro de un deporte debes de conocer las reglas del deporte y tener una experiencia previa. Hay gente que a lo mejor entra a un deporte nuevo para ser árbitro de ese deporte nuevo y no tiene experiencia en ese deporte. A esa persona le va a ser un poco más difícil asentar los conceptos y empezar a combinar la experiencia con la teoría más rápido. Pero aún así no hace falta tener experiencia previa, pero sí que ayuda mucho. Estoy seguro de que se te viene a la mente cómo fue ese primer partido tuyo de baloncesto que pitaste. Estoy segurísimo. ¿Cómo fue? Yo iba hecho un atajo de nervios y eran criajos así que me llegaban a la cintura, ¿sabes? Pero en los partidos de mini, como los niños tampoco saben jugar mucho y van corriendo todos contra el balón, es muy difícil de controlar. Y entonces, con la compañera de mi primer partido, ella sabía bastante del tema, pero yo no tanto. Entonces, a veces, pues, yo me puse muy nervioso. Había veces que no pitaba fuera de banda, no sabía para dónde se dirigía el juego a veces, y si tenía que pitar fuera, pitaba para un lado que no era o cosas así. Pero eso depende de la personalidad de cada uno, que se ponga más nervioso o menos. Pero eso es como cualquier primera vez. Te sientes nervioso porque no tienes esa experiencia previa, ni esas horas de vuelo. ¿Cómo fue esa vuelta a casa? Cuando tú llegaste a tu casa y te paraste a pensar, oye, pues igual he fallado en esta jugada o tendría que haberle dicho esto a este jugador sobre esta jugada. ¿Cómo fue esa vuelta a casa? Bueno, eso pasa mucho. De decir, pues, que tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho lo otro. Pero si tienes a un buen árbitro principal, porque al menos en Murcia sí que pitas junto con 2 personas casi siempre. En otras federaciones he escuchado que pitas solo. Imagínate pitar solo, ser tu primer partido y que pites solo. Eso ya sí que sería el acabose.
pero sí que pasa que si no te graban es muy difícil que puedas analizarte porque lo pasado pasado está y hay que seguir. A veces hay partidos que sí que te graban y te puedes ver, pero esos primeros partidos de niños de minis, pues si no hay alguien que esté grabando el vídeo o una madre Karen que grabe y te insulte a la vez, pues ni idea. Has comentado anteriormente que pitaste hasta la categoría de junior, si no me Sí. equivoco. ¿Cómo era el arbitraje en esa categoría? ¿Qué notabas tú en ese arbitraje? Que hay que estar muy atento y saber de qué va el juego, porque en Junior esos chavales todavía tienen potencial de ganarse, de al menos que algún club les pague la ficha, de que jueguen en en un quinta división o en un cuarta división o en la primera división regional. Entonces el nivel táctico y el nivel individual es bastante bueno. Entonces esos partidos pueden ser bastante físicos y exigentes porque tienes que estar muy atento siempre y además el nivel físico, bueno, tienes que correr de un lado a otro y terminas reventado, porque al final los chavales son altos y son unas máquinas. ¿Y cómo era esa relación con los jugadores precisamente y sobre todo también con los entrenadores? Bueno, los entrenadores siempre hacen su trabajo, siempre quieren tener que ganar esa ventaja del criterio arbitral, sobre todo con el árbitro secundario, que no es el principal, para apretarle un poco en el criterio y que gane a su favor. Y eso siempre lo hacen. Cuando van perdiendo, siempre aprietan al árbitro y cuando van ganando, dejan de apretar para que no les piden la técnica. Eso siempre pasa. Con los entrenadores, pues al final, después del partido, todos amigos, pero en el partido siempre hay que tener esa relación de yo estoy trabajando, tú estás trabajando, vamos a respetarnos. Claro, Y siempre con hay que los decir, oye, jugadores, mira, dime. yo me equivoco, yo me he equivocado, te lo reconozco, me he equivocado, pero hay que seguir jugando, yo sigo Sí, pitando, tú si me tienes que decir algo me lo dices, pero recuerda que el que me imparte la justicia soy yo. claro. Pero también es esa misma frase que has dicho tú, hay que tener un poco de tacto, hay que tener tacto dentro de las pulsaciones que hay, porque en un partido van al doble de pulsaciones que es normal, entonces un jugador se puede alterar, sobre todo si piensa, porque normalmente va a pensar que esa acción esa frase que tú has dicho de el que imparte justicia soy yo, Hmm. va con altanería. Entonces, al final, siempre se nos pide a los árbitros que tengamos humildad en el trato con las personas, tratarles de usted si se puede, y luego si quieren que tuteemos, pues tuteamos. Y siempre ir con humildad, porque si no vas con humildad, van a pensar que eres un altanero, que eres un chulo, y Hmm. que vas ahí a hacer lo que quieras y hacerte tú el protagonista. Y siempre nos dicen que el protagonista son los jugadores y nosotros simplemente hacemos que las reglas se cumplan. ¿Qué rutina de partido solías llevar de cara a arbitrar los partidos? Pues me levanto por la mañana, a lo mejor depende de cuántas horas de coche me tocan o de moto, pero con tiempo suficiente para llegar al partido. Siempre se nos pide que estemos, depende de las categorías, cuanto más alta la categoría, más antes tienes que estar del partido para prepararlo antes, pero en categorías regionales te piden estar una hora antes del partido para saludar y que se conozca todo el equipo arbitral, cambiarse y calentar un poco. Entonces, me levanto con tiempo, llego con tiempo una hora antes al partido, llegamos, nos cambiamos y, y vamos haciendo el calentamiento. Con algunos compañeros tengo más afinidad, con otros menos, pues por haber pitado más o pitado menos, o haber quedado más fuera de la pista menos. Pero te conoce al compañero, habla, se hace prepartido de que hay que pitar que no, si conoce a este equipo, si no, si has visto en qué clasificación está y qué tipo de partido va a ser, y ya está. Es como cuando tú vas a ver un partido y haces una previa del partido, pues lo mismo, los árbitros también. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, tú has ido a arbitrar un partido y antes de ese partido le has dicho a algún compañero, oye, ¿cómo es este rival en cuanto a juego? ¿Cómo se comporta con el arbitraje? No sé si te ha pasado alguna vez. Sí, además he sido yo al que se lo han preguntado. Pero simplemente porque a lo mejor he visto yo la clasificación un poquito antes cómo iban, porque mucha gente, algunos compañeros que van a arbitrar solo
pues porque le den se lleven un dinero extra para sus caprichos y para llegar bien a final de mes y demás. Y un partido de niñas en Fortuna, primera contra última, tampoco es que le importe mucho, ¿Mm? pero siempre hay que tener un poco de información previa porque siempre va a haber una sorpresa. O saber qué jugador hay que llevar cuidado, qué jugador es el bueno y con qué jugador hay que ver, hay que llevar más cuidado. En todos los pabellones en los que has pitado, para ti, ¿cuál es el mejor? Los pabellones que he pitado, mira, yo hacía además, cuando iba a cada pabellón, siempre hacía como un pequeño vídeo del pabellón al que iba a arbitrar. Y de los mejores, yo diría, entre el pabellón de Yecla Ujú. y el de Alhama. El de Alhama es el eh, Adolfo Suárez y el pabellón de Yecla, no me acuerdo ahora el nombre, pero es un pabellón muy, 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 muy bueno. Que allí juega Lucas Murcia a la pretemporada de vez en cuando. Efectivamente. ¿Y el pabellón que más te ha decepcionado en cuanto a la calidad de las instalaciones? Eh, el pabellón del Instituto de Abarán. Al final, Abarán es una localidad muy, muy pequeña, colindante a Yecla, eh, que el pueblo, hay partes que parecen un gueto porque está construido enfrente de una zona montañosa, tiene muy poco presupuesto y entonces el pabellón es un pabellón de colegio, de instituto, muy poco cuidado, bastante sucio, que desde el club ya le piden al ayuntamiento que puedan tener un poco más de mantenimiento, pero a veces las instituciones no hacen caso. Eso es muy importante porque si tú descuidas un pabellón, el equipo, el equipo donde juega, o sea, ese equipo que juega en ese pabellón va a decir, oye, pero Pierde, esto, sale ¿por qué no lo perdiendo. cuidáis más? Además, cuando a nosotros nos dicen que cuando hay un pabellón que está en condiciones deplorables, al final del partido se hace un informe al dorso del acta. Que eso, con alguno de los que hayas hablado, siempre se dice que al final del partido, cuando surge cualquier situación paranormal o extra normal, fuera de la norma, se hace un informe al dorso del acta para que la federación lo sepa y tome carta en el asunto. Por ejemplo, ¿has visto situaciones tú de goteras o que el aro, por ejemplo, no esté estable? Porque pasa que a lo mejor un jugador Eso, hace un bate eso puede y pasar. y puede hacer mucho daño. Claro, eso pasa que cada 5 fines de semana o 6, algún pabellón siempre hay. Pero al final hay muchos pabellones que sí, que Murcia es una región que aboga mucho por el deporte y hay muchos pabellones para hacer deporte, pero hay muchos que están dejados de la mano de Dios. Con lo cual es muy importante, como he dicho, el mantenimiento de los pabellones. Otra pregunta, por ejemplo, ¿cómo ves el futuro del arbitraje en España? Pues yo lo veo muy bien, porque teniendo un sistema de ligas tan competitivo y tan amplio, teniendo la ACB, que es la liga local más competida de Europa y demás, y que se aboga porque el baloncesto sea un deporte limpio, un deporte de caballeros, donde el árbitro es una figura respetada, donde rara vez te insultan en categorías base y donde solo te insultan en categorías superiores. Yo veo que el nivel de España, yo lo veo bien y que siga subiendo, va a seguir subiendo, pero es que no tiene techo, no sé cuál es el techo, porque hay árbitros top como Luis Castillo, que ya se le hizo una entrevista hace poco con la Federación de la Región de Murcia y con Castucas, Pedro Jorquera, también le hizo una entrevista, que es un tío súper campechano, pité con él el verano pasado, un tío genial, tiene a su hija enrolada en el baloncesto y viene siempre aquí y es una persona más. Y es eso, es tener humildad y hacer tu trabajo sin hacer ruido. O sea, podríamos considerar que, por ejemplo, tu referente es Luis Castillo, precisamente. Bueno, sí, yo papi de baloncesto, sí, él dijo en una charla que nos dio que él venía del fútbol, de jugar al fútbol. Se metió al baloncesto, no tenía casi ni idea y pico pala, está pitando un montón de categorías y torneos nacionales. Y creo que Internacional ha llegado a pitar un torneo internacional. Internacionales, claro, ha pitado Eurobasket, ha pitado pita competiciones europeas como Champions League y Euroliga me parece que todavía no ha llegado, que yo sepa, a lo mejor me equivoco,
pero ha habido Eurobásquet, ha habido fases finales de Eurobásquet 2024, el último. Te quiero comentar una cosa, Pablo, que hace la ACB, sobre todo en los partidos más gordos, que es ponerles un micro a los árbitros y Sí. luego suben a sus redes sociales, tanto Twitter como YouTube, cómo el árbitro está pitando el partido, cómo es ese diálogo con los jugadores, con los entrenadores. Sí. ¿Tú crees que eso ayuda a que los aficionados entiendan la presión a la que están sometidos, por ejemplo, los árbitros en ACB? Claro, hace muy bien, y yo era una propuesta que yo le hice a la federación de la posibilidad. Lo que pasa que, bueno, hay presupuesto y presupuesto. La Federación de Baloncesto de la Región de Murcia tiene un presupuesto de canicas comparado con el de la ACB. Entonces, la ACB lo pueden hacer, lo pueden llevar a la realidad y me parece una buena idea que a mí me gustaría que se hicieran no solo en los partidos de Barça-Madrid o cuando juega el Barça o juega el Madrid, porque siempre se tiende a decir solo cuando juega y cuando juega el Barça, cuando juega el Madrid. Es como que solo importan esos partidos, ¿no? Y decir, oye, en España hay más partidos buenos. Hay más partidos buenos. No solo Madrid-Barça. Claro. Pero bueno, lo está haciendo la ACB y si se sumara a la FEB sería espectacular. Porque dicen, yo leo en redes sociales que hay un gran cambio de calidad a mal entre el arbitraje FEB y el arbitraje ACB. Y yo he tenido charlas y reuniones con un árbitro ACB, Cristóbal Sánchez Cutilla, y un árbitro FEB, Fran Olmo, los dos personas de 10, y los dos tienen los mismos conocimientos tácticos y técnicos. Y los dos hacen el trabajo igual de bien. Lo que pasa es que como se pita a 2 y en ACB se pita a 3, en LEV oro sí que se pita a 3 y se llega a pitar a 3, pero en LEV plata se pita a 2, hasta 2. Entonces, a lo mejor o sea, bajas al barro. O sea, es más difícil porque pitar a 2, hay cosas que te es más difícil de ver. Uno de los elementos que tenemos en la Liga Endesa es el famoso Instant Replay. Sí. ¿Tú crees que hay ocasiones en las que los árbitros abusan de ver jugadas en Instant Replay? En el sentido de que, por ejemplo, un partido ya está decidido y los árbitros se pueden ver fuera de banda cuando ya, pues eso, el partido no hay más que ver. O sea, quiero decir, ya está el partido resuelto, ¿por qué te pones a revisar estas jugadas ya para lo que queda partido? Porque siempre en cada partido hay 2 técnicos de arbitraje que van a revisar su trabajo. Entonces, al árbitro te piden que estés dentro del partido desde el minuto menos 10 hasta el minuto 0. O sea, desde el calentamiento, podemos decir desde el calentamiento hasta que se pita hasta el final del partido. Hasta que se pita al final. Entonces, si tiene un error, lo van a notar. Sea en el minuto 1, sea en el segundo 10 o sea, en el minuto 9:59 del último cuarto. Entonces, si te equivocas en un fuera de banda, pues si te dice el compañero que ha sido al otro lado, pues va a listar en replay, que lo tienen más fácil y se cambia. Y ya está. Sí, a veces se pueden abusar de decir, tengo el comodín de lista en replay, me puedo equivocar, pero es que luego también lo van a notar. También lo van a notar los técnicos. Van a decir, has abusado de lista en replay, o en una jugada que era algo clara, ha sido lista en replay, has abusado de lista en replay. Eso también se lo pueden decir. Hablando del Instant Replay, no sé si tú has visto hace poco una polémica que hubo en un partido de la Liga Endesa entre Jayopos Lleida y Básquet Girona, que la persona que estaba manejando el Instant Replay tenía puesto ahí abajo, debajo de la pantalla, el partido de Copa del Rey entre el Barbastro y el Barça. Y luego, el día después o un día siguiente, Jayopos Lleida sacó un comunicado diciendo que esto es una falta de respeto hacia el baloncesto. Claro. Entonces, yo creo que eso es una polémica muy gorda que hemos tenido hace poco y que deja claro que o estás viendo el fútbol o te pones con el Instant Replay, porque llevar el Instant Replay es una responsabilidad muy gorda. Al final, pues esa persona es un ciudadano de a pie como tú y como yo, que llevará 10 años, siendo 10 o 15 años siendo mesa en esa federación, porque será un trabajador de la ACB. Si fuera un trabajador de la ACB sería aún más gordo, porque al final ahora con el cambio del Instant Replay y de las personas que están designadas en la mesa por la federación y por la ACB, ya desconozco de si el que maneja el Instant Replay es un operador de cámara o es un técnico, porque al final,
de la ACB, de la federación o de la productora que lleva las cámaras, pero sea cualquier persona, es una falta de respeto que estando en una labor profesional estés a otra cosa. O sea, puedes hacer multitasking porque ahora en las nuevas generaciones tenemos el attention span de una mosca, pero no puede ser, es que no puede ser. No puede ser porque ya a lo mejor a mí me ha pasado, o algún compañero que era un partido muy aburrido de niños, que iban perdiendo casi de 50 puntos y se ponían a ver el móvil o se ponían a ver algún partido que estuviera pasando esa tarde, pero es que ni en un partido de niños, es que no puedes hacer multitasking mientras estás haciendo tu trabajo. Claro, efectivamente. O sea, tiene que estar en lo tuyo, no puede estar pensando en otra cosa porque es que si no, estás muy descentrado. Y Muy en este descentrado, caso, y que el encima señor que estuvo. es que hay que tener muy pocas luces, porque tienes detrás a 1.000 personas o 2.000 personas que cualquiera te puede pillar. Es de tener pues pocas luces, poca inteligencia de decir, alguien me puede ver y alguien se puede indignar. Y claro que es indignante. No solo para la liga, sino para el mundo del baloncesto. Decir, oye, el fútbol déjatelo a un lado y céntrate en el partido de baloncesto, que es en donde estás. Sí, En donde no, estás sí, tú claro, ganando un dinero por claro, llevar el instant replay. exactamente. Y ya, bueno, como última pregunta de esta entrevista, has comentado anteriormente de que estás en paro, estás ahora mismo allí en Alemania, árbitro en paro. ¿Cómo te estás planteando este regreso al mundo del arbitraje allí en Alemania? Bueno, aprender el idioma local, aprender los conceptos y la jerga en alemán, que te digo yo que del español al alemán hay un paso corto, hay un trecho, y ver cómo se da los desplazamientos, cómo es el sistema de designaciones, y me ayudará a tener un ingreso extra, porque con la beca que dan de Erasmus, No te da para todo. da para poco. O sea, da para lo mejor para, primero, o sea, la beca Erasmus va por un lado y pagar la casa va por otro, porque ya te digo yo que por mes a mí no me da ni para pagar la casa. Entonces, pues tener un ingreso extra me ayuda pues a comprar la compra o a hacerme otro viaje o lo que sea. Y a moverme, practicar alemán y practicar mi hobby, que al fin y al cabo por ahora es mi hobby, es ser árbitro. Porque el arbitraje no deja de ser un hobby hasta que llegas a categorías completamente profesionales. Es lo que te he dicho antes, eso, en ACB, por ejemplo, los árbitros ya tienen una experiencia ya hecha, tienen una formación y ya, pues, ya estando en ACB, ya tienen un puesto asegurado para toda la vida. Claro, y mucha gente que está en ACB son personas que han sabido cómo compaginar su vida profesional con su hobby para que su hobby se convierta en su trabajo y su otro trabajo le permita tener un doble ingreso. Hay árbitros que a lo mejor son funcionarios que están en una abstención, que lleva 5 años y te puedes coger una excepción y tener tu plaza guardada y ponerte a pitar, o que a lo mejor alguno que puede ser profesor de primaria, los fines de semana se va a pitar a Granada y vuelve y al día siguiente, el lunes, a trabajar, o que venga y alguien le haga el lunes y luego ya se enrola el martes. Pues ya está todo. Hemos hablado de lo pasado, presente, futuro del arbitraje. Yo creo que está bien. ¿Te ha gustado, Pablo, este A, ratito aquí? a mí me ha gustado hablar contigo, que ya he hablado contigo en Murcia, era un tío de 10 y me gusta la propuesta de canal de YouTube que hace, porque es un estamento que está infravalorado también por el propio estamento, porque se quiere mantener al margen. Es su visión y es completamente respetable el estamento del árbitro, que debería abrirse más y se está abriendo más desde el fútbol, el baloncesto, los deportes mayoritarios y también los minoritarios. Pues esto ha sido todo, Pablo. De verdad, muchas gracias por estar aquí Nada, conmigo. Y nada, suscriptores, que sepáis que ya la semana siguiente ya tendremos la siguiente entrevista. Esto es un no parar, semana de entrevistas, semana de entrevistas, así que nada. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.
Offside.